Hola y bienvenidos a una nueva edición de Café de CGTN. Los saluda Deng Ying desde Beijing. Hoy nos acompañan dos destacados periodistas de América Latina que llevan unos meses viviendo en China. Nos van a contar sus historias que solo se vive quienes se atreve a ir más allá de lo turístico. Saludamos a Perla Pineda, periodista de El Economista de México, y a Adolfo Martínez, fundador del medio digital y Documenta de Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Bueno, pongamos cómodos y a contarnos cuál ha sido la experiencia o la visita que más les sorprendió a China, porque sé que llevan unos meses viviendo aquí, cubriendo los eventos importantes, pero también llevar una vida como los ciudadanos, como los residentes en este país. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuál fue? Empezamos con una experiencia que más les sorprendió durante estos meses. Perla, ¿quieres empezar? Sí, es una experiencia enriquecedora tanto profesionalmente como personalmente. Personalmente, lo más que me ha gustado es conocer y sentir a la gente china y la seguridad que emana este país. China creo que es un referente para compartir experiencias con nuestros países en este tema, pero sí, justo lo que dices, vivirla, que puedas salir tú sola, siendo mujer, estar a altas horas de la noche sola, que puedas traer el celular en la mano sin temor de que te lo arrebaten, incluso hasta perderlo, ¿no? Porque lo puedes recuperar. Tener esa sensación como tal de libertad, no creí poderla experimentar aquí en estos meses. ¿Y Adolfo, estás de acuerdo? Totalmente. Sí. De hecho, sorprendido porque puede uno hacer prácticamente cualquier cosa sin preocupaciones de que te vayan a asaltar, a robar, o como en nuestros países lamentablemente sucede. Así que eso fue una muy grata sorpresa de estar acá. Entonces, la vida aquí, dirían ustedes que es muy diferente o es lo mismo que pensaban antes de venir. Bueno, para mí es completamente distinto a lo que pensaba. Completamente. Pero muy agradable. ¿Es sorpresa. Su primera visita a China? Es mi primera visita, por supuesto. Y es realmente sorprendente. De hecho, me siento como en una película de sci-fi. Porque los adelantos tecnológicos que ustedes tienen acá, nosotros no los tenemos. Y combina muy bien la tecnología con lo tradicional, con su cultura ancestral y esos miles de años que llevan. Por ejemplo, apagar algo y usas el teléfono. Quieres ir a algún lugar y puedes usar un tren bala. Y todo lo pagas con el teléfono. Y vas a lugares donde hay templos budistas que son muy antiguos y muchas cosas, y todo eso se combina de una manera excelente, ¿no? Y te da un sabor distinto a la cultura china de la que lamentablemente en Occidente nos venden. Han viajado en tren bala, ¿no? Perla ha escrito algo sobre el tren bala. Sí, justo como tuvimos la experiencia de viajar a la provincia de Jiangsu, fue la primera vez que me pude subir a un tren de alta velocidad. Y de ahí también surgió el interés de justo de escribir de este medio de transporte, ¿no? Porque, pues, aparte de que tienen un sistema amplio de red ferroviaria, también es muy interesante, ¿no? Desde que compras tu boleto, que también puede ser en línea, sin necesidad de venir a imprimir a la estación. Ya estar en el tren, que no se siente como tal, que vas a 350 kilómetros por hora, no lo sientes, o sea, son cómodos. Y pues sobre todo, también que noto que para ustedes, para la población, ha sido un medio de transporte eficiente. Sí. Las distancias son largas, pero a final de cuentas también creo que eso ha ayudado tanto a ustedes en movilidad y a las empresas, ¿no? Para hacer negocios y acercar ya a las provincias sin este problema, ¿no? Sí, para reuniones presenciales. Hay muchas personas que viajan entre Beijing y Shanghai, por ejemplo, a diario para sus encuentros de negocio, para esas actividades comerciales. Para este tipo de transporte sí les ayuda a mejorar la eficiencia.
Pero el tren bala, el tren de alta velocidad, ha sido la forma de transporte favorita para ustedes aquí en China. Pues a mí me gustó muchísimo porque es rápido, cómodo y muy seguro, porque ni siquiera te ponen un cinturón de seguridad. Y me sorprende porque... No se siente la velocidad. Claro, ¿no? Simplemente ves que los árboles pasan rapidísimo, pero muy suave, muy cómodo y seguro. Sí, es muy novedoso ese tipo de transporte, por lo menos para mí ha sido novedoso. No sé si el favorito, pero novedoso. ¿Qué fue lo más novedoso que a usted le pareció al llegar o en esos meses aquí en China? Además del tren bala, porque ya hablamos. Bueno, novedoso casi todo, porque la tecnología, repito, ha sido uno de los fenómenos que me ha impresionado mucho de China. El pago digital. Los pagos digitales, exactamente, que es como muy accesible, a la mano, fácil, y además que creo que es inclusivo. A mí me sorprendió esa parte de que de todas las edades, gente mayor está familiarizado con la tecnología y pues sabe utilizar su código. Sí, y los niños con sus relojes. Sí, esta parte coincido totalmente con Adolfo. Sobre todo está muy avanzado, porque en nuestros países pues sí se puede hacer una transferencia también bancaria, pero no es tan rápido como tener la app desde nuestro teléfono y poder hacer pagos para todo, para el metro, que para el restaurante, o hacer una cita para el doctor, que también desde ahí ya se puede hacer una cita y pagarla antes de llegar a la cita. Sí, y han ido a lugares especiales, además de los lugares para practicar el periodismo o los museos. Pues mira, a mí realmente me gustó mucho, te mencionaba el Hanfu, en la provincia de Henan. De Henan. Estuvimos allí y pues no sé si tú, pero yo sí me disfracé, perdón, con todo respeto, y me pusieron un traje que me dijeron que era del emperador. De Confucio. O de un filósofo, ¿no? De emperador vistieron a Mauricio, un colega de Colombia que viene, y así a alguien lo disfrazaron o lo vistieron como un guerrero, y lo pasamos muy bien, o sea, era una fiesta completa. Allá en Henan. Sí. ¿Fue en un museo o en un evento? No, fue un evento. Había un festival ahí en la ciudad y pudimos ahí experimentar esa cultura que justo podíamos vestirnos. Fotos, videos. Sí, pudimos experimentar esa parte de la vestimenta china, de esa parte. Aquí de la en provincia. Beijing no les han llevado a lugares, por ejemplo, el Museo del Palacio para vestirse. Allí vimos realmente también a muchas personas con sus trajes tradicionales. Ahí sí se viste mucho de emperador y emperatriz. Sí, la gente local. Ahí nosotros ya no tuvimos la oportunidad o no decidimos vestirnos, pero sí, hemos visto, no sé si es una tendencia o realmente es una costumbre de que los locales se estén vistiendo, ¿no? Tradicionalmente. Sí, porque pues, y también los vestidos de esa época o de los emperadores queda mejor en ese lugar, sobre todo porque fue donde trabajaba y vivía el emperador de China. Pero han viajado a muchos lugares, además de Henan, además de Suzhou, que mencionabas. Han estado en Xinjiang también, en Sichuan. ¿Qué historias les han quedado en la mente y las tienen guardadas para contar a la familia cuando regresan? Pues mira, yo les voy a contar todo. Desde el día primero. Desde el día primero, llegar aquí, el aeropuerto es fantástico. ¿Cómo fue? Pues es muy grande, ¿no? Y está sumamente desarrollado y muy fácil. El aeropuerto de Beijing. El aeropuerto de Beijing. Y luego que hemos viajado en el tren bala, pero tal vez en el último viaje que tuvimos en el desierto, no ¿Desierto? Sí, fuimos a la parte desértica. Sí, fuimos de la región autónoma de Xinjiang. De Xinjiang.
y estuvimos en algunos lugares como el bosque de Piedras Rojas. Es algo impresionante, ¿no? Porque las piedras están talladas por la erosión del viento y tienen formas muy, muy peculiares. Y se ve lindo, ¿no? Algo que no ves en otros lugares. ¿Y algo que fuera de la agenda pasó? Pues realmente no, al menos en mi caso no. Yo sí he tenido la oportunidad de viajar fuera de la agenda profesional, sí me he dado el tiempo de viajar personalmente, que he ido a Hunan, a esta parte de Sanjayé, Chanchache. y a Chongqing. Digo, Sanjayé, digo, ya vi... Ambos son zonas montañosas, ¿no? Sí, y bueno, un poco diferentes. Sí. Pero me impresionó mucho ser parte justo de esta parte turística en Hunan, que yo veía en mi vida un poco imposible viajar a esta parte. Claro. ¿Cómo fue la planeación de todo el viaje? Porque vas a necesitar a buscar información en redes en chino. Pues mira, desde México en Instagram veía mucho los reels de esta parte de que mexicanos u otros influencers de otras partes del mundo ya te indican, puedes ir a las montañas de Pandora o Avatar, que es la referencia a la película, la Puerta del Cielo, que está un poco más en el mismo parque, pero está más lejos. Sí. Y ahí empieza como la búsqueda. Ya estando aquí, fue bueno, hay que viajar en tren o en avión, a ver cuántos días nos quedamos, porque pues es una provincia grande. Sí. Y pues también muy diferente, ¿no? También en gastronomía y todo muy interesante por el tipo de turismo que hay, que aunque es local, vi que era más coreanos, obviamente latinos fue muy poco, que en realidad también no, turismo extranjero fue muy poco con el que me encontré, pero al final de cuentas me llamó la atención que también está hecho, ¿no? Para recibir a los coreanos, que veía que les gusta mucho esta parte. Sí, porque hace años ellos viajan a esa zona de China. Sí, eso fue interesante también conocer. Yo no sabía que el turismo coreano era importante en esa parte, ¿eh? Si van más latinoamericanos, ya dentro de poco van a poner letras en Exacto, hasta el menú te lo van a poner en pesos. Claro. ¿Y te gustó la comida de ahí en Chanchache? Porque se come mucho picante. Sí, me gustó porque yo como buena mexicana busco el picante y pues sí, fue como la provincia más cercana. De lo que encontré, el saborcito que le da el picante. ¿Y recuerdas un platillo que te dejó típico? Una impresión? No, pero sí me llamó la atención que eran diferentes, ¿eh? O sea, si yo quería unos noodles, la gente no servía noodles, ¿no? O sea, no es como... ¿Y no había dificultad? O sea, entras al restaurante ahí en Chanchache y pides la comida sin problema. Sí, justo era lo que quería mencionar, que a mí me daba mucho miedo la barrera del idioma. Tu idioma es complicado. Porque también es la primera vez que viajas. Pero la verdad es que los chinos son muy amigables y hasta encuentran mejores maneras de comunicarse que uno. O sea, si yo quería señalar algo, ellos ya sabían comunicarse mejor que yo. Con gestos. Sí. Están preparados, creo que para recibirlo en esa parte, o sea, y eso me gustó mucho, que también el idioma no tiene que darnos tanto miedo. Pero han tenido la oportunidad de usar las aplicaciones de traducción. Sí, con traductor, muchos ha sido traductor o tomar la foto. Si hay cosas con imagen, pues ya igual las enseñas directamente la imagen, pero si es con letras hay que irnos a traducir para ver si es pollo, si es res, qué más trae. Sí, esas partes sí ha sido el día a día. El día a día. Sí. Y Adolfo, en pues yo tuve una experiencia en una ciudad de Xinjiang, que no recuerdo exactamente, en Korla. En Korla. En Korla. Estuve platicando como por 1 hora y media con un chino que no hablaba absolutamente nada de español. Yo, por supuesto, no hablo absolutamente nada de chino, ¿no? A través del teléfono. Y fue una experiencia muy interesante porque él con su teléfono y yo con el mío, y yo hablaba en español, le traducía al chino, lo mostraba, él hablaba en chino y me mostraba en español. Esa conversación duró 1 hora y media. Sí, una cosa interesantísima, ¿sabes? ¿Y qué hablaron? Pues mira, hablamos de todo, sobre todo que él trabajaba en un museo de esa región y me enseñó un poco su trabajo, me enseñó fotografías de lo que hacía, creo que era curador
de un museo ahí en esa región. Hablamos sobre mi país también, me preguntó bastante sobre Guatemala porque creo que pocos saben que existe Guatemala. Y los que saben, pues saben que estamos en Latinoamérica tal vez, pero no exactamente, que somos vecinos de México, por supuesto, y que estamos en Centroamérica. Entonces fue una conversación muy interesante porque él muy curioso de Guatemala y pues yo muy curioso de Korla y de todo el ambiente que se vivía, porque a todo esto ya eran las 11:30 de la noche. 11:30 de la noche. Porque ahí oscurece a las 10:30. Sí. Y estábamos en el parque sentados conversando y no solo nosotros, había muchas otras personas. Ay, ¿no le invitó el chico a comer el típico pincho de carne de Pues no, lamentablemente. No hubo tiempo, pero... Sí, pero es que la conversación fluyó tan bien. La próxima vez que viaja. Sí, entonces voy a pedirle que me invite. Claro. Pero sí, eso es una experiencia que puedo decir que gracias a la tecnología y a la amabilidad de los chinos, porque realmente yo nunca me imaginé que fueran tan gentiles. Sí, es cierto. Pero también usted se convirtió en el embajador de Guatemala aquí en pues a China. mucha honra, se lo puedo decir, claro. Porque sí, al final él estaba muy interesado en conocer de mi país y yo él era de allí, de esa región. Sí. No precisamente de Korla, pero sí de esa región autónoma. Sí. En 1 hora y media se puede hablar muchas cosas. Sí, bastante, ¿no? Incluso hablamos hasta de política, así que eso ya no lo menciono. De que los dos países deben establecer las relaciones. Bueno, eso es un hecho que espero que se logre muy pronto. Y Perla, ¿has tenido conversaciones con gente local? Sí, justo ahorita que mencionaba la tecnología también con WeChat, agregando de contacto, ahí puedes traducir la conversación. Yo le escribo en español y en chino y en ahí voy traduciendo. Es cierto. También es una manera muy fácil también de poder comunicarnos. Sí lo he hecho con gente local, los chinos son muy amigables. Como dice Adolfo, a veces, nuestras regiones sí son geográficamente muy lejanas, pero podemos resultar muy cercanos en el trato, en la cultura, un poco en la gastronomía, porque a veces tenemos como mismos ingredientes, pero es diferente la preparación. Y muchos de los ingredientes provienen de América Latina. Exactamente. Que forman parte clave, muy importante en la alimentación de los chinos, la papa, el tomate. La carne de res. Sí, la carne de res sí la tenemos. Sí. Desde hace años, pero la papa, el tomate, el maíz, el cacahuate no teníamos. Incluso el aguacate. El aguacate, sí. Muchos productos, verduras, llegaron a China en el siglo X, en la dinastía Ming, cuando había ese barco china que viajaba entre Acapulco y llegó a Manila y después al sur de China. Con esa ruta llegaron esos productos de su tierra a China y el pueblo de aquí empezaron a adaptar y a encantarse de esas comidas de nosotros y que hoy en día tenemos mucho en común en la alimentación, en la comida. Sí, es lo que he podido descubrir a través de las conversaciones con la gente local de aquí. Y otras cosas, ¿no? Del idioma un poco de nuestras costumbres también. Sí. ¿Qué costumbres? Pues, por ejemplo, que fuimos a Sichuan, esta parte de máscaras, a mí luego me remitieron a algunas culturas antiguas de mi país, exacto. Con sus diferencias, pero al final de cuentas dije, mira, sí hay algo que nos puede unir. Sí. Y, que te remite a referencias de tu país, aunque estemos aquí lejos geográficamente, tienes referencias muy cercanas, ¿no? Sí, hay algo que a mí me llama la atención y es el jade. El jade. En Guatemala hay mucho jade de todos colores y, según me han dicho, de muy buena calidad. Sí. Y aquí hemos encontrado una en todos cantidad lados de cosas de jade. Sí. Entonces,
ese vínculo del jade me hace pensar que hay algo pues que nos conecta definitivamente, ¿no? ¿Y qué función tiene la jade en Guatemala bueno, o en México? En Guatemala, perdón, los mayas hacían máscaras de jade. Sí. Entonces, aquí también las hacen, o por lo menos las hacían. Y eso pues me parece que es algo sorprendente e inusual. Si tú vienes de allá y te vienes a encontrar con que aquí también hacen lo mismo, pues dice uno, ¿qué pasó? ¿Y hoy en día en la vida cotidiana la gente todavía usa el jade? No, ya no. Ya no. Por lo menos allá el jade es una piedra preciosa, se considera una joya. Sí, lo encuentras en joyería, pero exacto, no es tan accesible. Para la gente que la traigas normalmente, no. Sí, es como más conservado. Y lo que han visto aquí es más común que el uso del jade es más común que en sus países. Pues también creo que también está muy enfocado en la conservación, ¿no? De museos como la piedra preciosa que es. Creo que sería está muy encaminado a eso. Ustedes tienen contacto más con los jóvenes. Porque a las mujeres, a las señoras, les encanta el jade. Sí, tienen pulseras, collares, anillos del jade. Es muy común todavía. Para las señoras, sí. Pero también a mí me sorprendió porque estuve una vez en un museo de jade en la zona de Yucatán. Sí. Y ahí me sorprendió al ver la máscara que mencionó Adolfo y de los adornos que se usaba mucho a la hora de enterrar a los líderes del pueblo de aquel entonces, y la decoración era con jade y con oro, que es común también en pueblos, en las culturas antiguas aquí en China. Y de hecho hay arqueólogos mexicanos y de otros países de Centroamérica que están realizando programas de colaboración en diferentes universidades en China sobre la jade y otros materiales comunes en diferentes culturas de nuestros países. Son historias muy interesantes. Sí, la similitud es enorme porque los reyes de los reinos mayas que habían, todos se vestían con collares y con joyas de jade y con plumas de quetzal, que es el pájaro nacional de Guatemala, pero que abunda en México, abunda en Costa Rica. Entonces, pero ellos lo adoptaron como un símbolo, como un distintivo de la realeza. Entonces, esa es otra similitud que creo que hay con la cultura ancestral china, ¿no? Sí, ¿y algún pájaro que han visto en China que son parecidos a lo que tienen en México o en Guatemala? Son diferentes. Por ejemplo, hay uno que se ve mucho aquí en Beijing, que se llama pica pica. Lo que tiene la cola negro-azul y la cabeza blanca, que es típico aquí en Beijing. No se han dado cuenta. No. En México son muy diferentes los pájaros. Sí, los que encuentras como en la Ciudad de México son pequeños y no son tan característicos en color. La verdad es que no, salvo en zonas boscosas, selva en otros estados, que puedes ver el tucán. Bueno, los colibríes puede ser común en la ciudad, pero no, sí son diferentes. Yo nunca logré ver a un colibrí de cerca, pero siempre dicen que es de buena suerte. Sí. O que es un pariente tuyo que haya fallecido que viene a saludarte. Eso significa. Pero sí son comunes. Sí, es cierto, esos pequeños pajaritos, sí. Pero estaba mencionando que hay que tener una mente abierta para viajar a China. ¿Existe alguna cosa que te ha cambiado la visión? Sí. Por ejemplo, yo sabía que tu país es enorme, pero estar aquí, por supuesto que terminas de dimensionar tanto las distancias de una calle, pero sobre todo justo el trato de la gente, que es muy amable, es cálida. Es sorprendente que los latinos
nos caracterizamos por ser cálidos, pero no te esperas que también un chino puede ser tan cálido. Los chinos somos tímidos. Son muy amigables. Puedo decir que Amigables, son sí. muy amigables. Muy amigables, sí. Y lo que te decía, o sea, de verdad que esa barrera del idioma se te olvida. Mm. Te puedes dar a entender con gestos y muchas cosas. También tú, que Beijing se me hace una ciudad muy cuidada, muy limpia. No esperaba encontrarme con eso. A veces me pude guiar un poco, ¿no? Que era una gran urbe y pues la Sí. contaminación. Sí hay mucha gente, pero a final de cuentas sí es una ciudad muy habitada, pero tiene un orden en su desorden, a final de cuentas. Diríamos, si mañana ya se establecen las relaciones diplomáticas China y Guatemala, ¿qué tipo de intercambio, colaboración desea llevar a cabo entre los dos países? Te puedo hablar Pueblos. desde lo personal, ¿no? Y Sí, claro. en ese sentido creo que podría hacer una colaboración en términos de salud y educación, porque lamentablemente esos sectores en mi país son precarios y creo que la educación y la salud son vitales para el desarrollo de cualquier sociedad. ¿Ha tenido oportunidad de visitar alguna instalación de salud y de educación aquí? Claro, pues sí. De hecho, tengo una anécdota que contar, que ¿Sí? es que tuve un accidente Oh. y fui a un hospital público aquí en Beijing, donde me atendieron. No fue grave. ¿Perdón? No fue grave No, fue una dislocación, Oh. pero sí requería de atención profesional. ¿Cómo se llaman los que arreglan los huesos? Pero bueno, me atendieron en el mismo día, muy rápido. Como no tengo seguro aquí, entonces pues sí tuve que pagar, pero una cosa mínima. Y el hospital me dejó absolutamente anonadado, porque los hospitales públicos de acá parecen como a los mejores hospitales privados en el país. Exacto. ¿Ah, sí? Sí, yo también coincido en eso. Un hospital público aquí es como si fuera un hospital privado en nuestros países. Por la ¿Tú también atención, estuviste por en un las hospital? instalaciones. No. Sí, yo fui por una infección en un ojo. Ah. También como que vi complicado, pero me pude ir yo solita. Vi que desde una aplicación podía yo sacar mi cita con el oftalmólogo. Ya eres una china. Sí, llegué a una ventanilla nada más a pagar mi consulta, buscar el piso a donde iba y ya mi consulta de 15 minutos. ¿Solita? Sí, lo hice solo, lo hice sola. O sea, aquí China también eso es lo que me ha demostrado, que te puedes adaptar. Sin pensarlo te puedes adaptar, de verdad. No es tan difícil. ¿Y la comunicación no te resultó? Un poco para el pago y un poco para entenderle el proceso de dónde tener que recoger mi medicina y pagar, fue un poco difícil. Pero la verdad es que la doctora, ya la oftalmóloga que me atendió directamente, hablaba inglés. Me habló en inglés. Ahí pudo fluir bien. O sea, China creo que te puedes adaptar. Bueno, no sé a cuáles de los hospitales fueron, pero según mi experiencia, últimamente todo este proceso de pedir cita y de ir al hospital hasta recoger las medicinas es digital. O sea, ya no hace falta hacer una fila y pagarle a un cajero y esperar que me dé un papelito para ir a otra ventanilla. Todo es digital. Sí. Y con el celular puedo ver en 5 minutos voy a esta ventanilla e inmediatamente me dan lo que necesito. Sí, Eso para mí es un avance muy grande. Sí, la inmediatez, yo también estoy sorprendida con la inmediatez sobre todo. Y te digo esta parte también de inclusión, o sea, que tanto como tú como extranjero puedas acceder a los servicios sin un problema. Que podrás pensar de, híjole, pues primero son los locales, nosotros tenemos que hacer un trámite especial o una cierta área. ¿No? Es muy accesible, o sea, de verdad que te sientes parte de. Mira, yo que llegué de emergencia, sí, me atendieron de emergencia. O sea, no hicieron una distinción porque yo soy de Guatemala, latino, con un chino, sino que con la misma inmediatez que atendieron a un chino, me atendieron a mí. Y eso me hizo